Muy buenos Muy días. buenos días. A nombre de la Universidad IBE, sean todos bienvenidos a la conferencia virtual Caso IBE contra Bolivia, el pronunciamiento convencional sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer. A continuación, me permito dar lectura a la síntesis curricular de nuestro conferencista, doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Es doctor en estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, para cuya titulación cum laude reconstruyó el itinerario intelectual y político de Luigi Ferrajoli y realizó una estancia de investigación en Turín, Italia, con el profesor Michelangelo Bovero. La investigación doctoral ha sido publicada por la editorial española Tirant lo Blanche. Asimismo, es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe, cuya tesis versó sobre los fundamentos filosóficos acordes con los derechos humanos en la obra de Hans Kelsen. Su investigación ha sido publicada por la editorial alemana Publicia. El doctor Ruiz Saldaña cuenta con la especialidad en justicia electoral por el entonces Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación y con diplomados en Educación Superior por la Universidad Virtual Anáhuac. El conferencista del día de hoy estudió la licenciatura en Derecho y en Filosofía en la Universidad Veracruzana, así como en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asesor en el Senado de la República, subdirector de Enlace Municipal en la entonces Procuraduría General de la República, director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora, secretario de Estudio y cuenta en la Sala Regional, ahora Ciudad de México, y desde 2014 es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con diversas publicaciones de artículos sobre derecho electoral, democracia y cultura cívica. El más reciente, de título Un itinerario garantista, sobre la credencial para votar en México, publicado por la revista Derecho Electoral del Tribunal Superior de Elecciones de Costa Rica. Además, ha dictado un gran número de conferencias en universidades del país en temas de derechos humanos, derecho electoral y participación ciudadana. Ahora cedo la palabra al doctor Rodolfo Vázquez Vargas, vicerrector académico, quien nos dirigirá un mensaje previo al comienzo de la conferencia. Bienvenidos, buenos días. Buenos días a todos. Es un placer, doctor José Roberto Ruiz Saldaña, tenerlo con nosotros. Un verdadero privilegio poder escuchar su ponencia magistral, que esperemos pueda ser enriquecedora para toda nuestra comunidad. En nombre del doctor Carlos Arturo Luna Gómez y en nombre de la propia universidad le damos la más cordial de las bienvenidas y sin más preámbulos, adelante doctor, es usted bienvenido a nuestra casa de estudios. Muchas gracias, señor vicerrector, doctor Rodolfo Vázquez. Estoy muy agradecido con usted y también, por supuesto, con el señor rector Carlos Luna Gómez, a quien le envío un afectuoso saludo y muy contento de poder estar con la comunidad universitaria de esta gran institución, IBES, y también con público en general que entiendo nos acompaña. Para mí siempre es muy motivante poder participar de una recreación de lo que yo llamo una cultura jurídica distinta, mayormente progresista en nuestro estado, y para ello acudiendo a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica físicamente. Para mí, que estudié en los años 90 Derecho, veo ahora felizmente que hay un paradigma cada vez más sólido en materia de derechos humanos en nuestro país, una aplicación de la justicia nacional y también en nuestra región americana,
que enfatiza mucho la centralidad de las personas y no el peso de las instituciones. Entonces yo por esa razón en este momento me permitiré, si podemos comenzar a compartir un caso paradigmático, un caso que refleja en muchos aspectos lo que es precisamente esa labor jurisdiccional interamericana, que refleja mucho cómo un tribunal de convencionalidad fue capaz de atender con mucha sensibilidad una situación muy lamentable que le pasó a esta señora Ibe en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. El estado que fue condenado, como lo veremos al final, pues es el estado de Bolivia, el estado nacional. Hay que recordar que en materia de derechos humanos de protección interamericana, quienes son partes, pues son, por un lado, las y los ciudadanos, a quienes se les debe proteger sus derechos fundamentales, frente al Estado, a sus estados, o incluso pueden ser extranjeros en otros estados que estén sujetos a la Corte Interamericana. Entonces, es muy interesante ver cómo, ahorita iremos viendo la lógica de la resolución, pero es de entrada muy importante ver cómo un tribunal interamericano se pone en cierto sentido por encima de un estado para proteger al más débil. ¿Quién es el más débil? Pues las y los ciudadanos de carne y hueso. Si podemos avanzar en la siguiente lámina, permítanme decirles que este asunto se inscribe en una serie de casos que han atendido ya el derecho a la salud. En este contexto de pandemia en el que estamos, me parece que es muy importante voltear a ver precisamente qué ha resuelto la Corte Interamericana en materia de salud, porque si algo nos ha demostrado, entre otras cosas, la actual pandemia, es que nuestros sistemas de salud no han estado suficientemente atendidos. Ahí está el ejemplo de la resolución de 2006, Jiménez López contra Brasil, donde se evidenció las lamentables carencias del sistema sanitario psiquiátrico, porque hubo una persona que murió en un hospital de ese tipo allá en Brasil, muchos años atrás, de 2006, y pues el Estado brasileño fue condenado. O por ejemplo, más recientemente, en 2018, Poblete Vilches contra Chile, que uno pensaría que Chile es un estado muy avanzado, pero también fue condenado porque hubo un servicio pésimo en un hospital, precisamente al señor Poblete Vilches. Pues bien, este asunto es resuelto en 2016, pero los hechos siempre son de años atrás. Se tardan en agotar las instancias internas en los estados y después pues lleva un procedimiento, yo diría, largo, complejo, pero pues muy importante en términos de exigir derechos en sede interamericana. Por eso es que entre los hechos y la resolución pasan varios años. Pues bien, la Corte Interamericana dictó en este caso IBE, son las iniciales de la señora afectada en sus derechos fundamentales, pues emitió un pronunciamiento sobre derechos sexuales y reproductivos con motivo de una esterilización involuntaria. Ahorita vamos a ver pues la diferencia entre involuntaria y forzada. Pues en este caso fue una esterilización femenina. Hay que mencionar que fue la primera ocasión en que se hizo un pronunciamiento de esta naturaleza. Cuando hay casos nuevos, pues hay que hacer un estudio muy amplio de derecho internacional comparado en materia de derechos humanos, pues para que en sede interamericana se pueda resolver acorde al caso concreto y los estándares internacionales. Si vemos en la siguiente lámina, podremos entrar más en el objeto mismo de la controversia. En la siguiente lámina podemos ver que este caso se relaciona, como les decía muy concretamente, por una
exigencias de responsabilidad internacional contra el Estado boliviano. La señora Ibe, que reitero, su nombre fue reservado, no sucede así en la normalidad de las sentencias de la Corte Interamericana, sino en casos muy específicos. Pues le sucedió algo lamentable en julio del año 2000. Vean ustedes los hechos en el 2000, lo que les decía, hasta cuándo fue dado el pronunciamiento en Corte Interamericana. Ingresó a un hospital en donde se le practicó una cesárea. Necesitaba ella que se le aplicara la cesárea. Sin embargo, inmediatamente después de aplicarse la cesárea, se le hizo una ligadura de trompas de falopio. Esta expresión tiene un término muy concreto en términos médicos, ahorita lo vamos a ver, pero lo relevante aquí es que ella sostenía que había sido sin su consentimiento. Si vemos en la siguiente lámina, para seguir contextualizando el asunto, más hechos tienen que ver con, obvio, un contexto personal de la señora Ibe. Ella, de hecho, era de nacimiento peruana, pero había migrado a Bolivia porque decía ella que era perseguida política en Perú. En el 93 se mudó a la capital de Bolivia y solicitó tener la condición de refugiada. En la siguiente lámina podemos ver más contextos sobre lo sucedido a la señora Ibe. En la siguiente lámina podemos también apreciar que, como decía, ingresó en el año 2000 al hospital, luego de una ruptura espontánea de membranas y con dolor a nivel del abdomen, pues una cesárea, con motivo de una cesárea previa. El médico constató que había tenido una cesárea previa en efecto, que no había trabajo de parto y que el feto se encontraba en situación transversa. Entonces sí fue necesario que se le interviniera y, como les decía, pues se encontraron situaciones en su cuerpo que fueron complejizando esa intervención. Se le encontraron adherencias en el segmento inferior del útero, por lo que el médico ginecólogo obstetra se hizo cargo y ya no la persona residente. En la siguiente lámina podemos ver que también la lamentable situación que originaron estas denuncias de tipo internacional, como les decía, fue la ligadura de las trompas de falopio. Hay que mencionar que se le hizo la salpingoclasia, que es el término médico, y la víctima señala que nunca fue consultada de manera previa, libre e informada sobre dicha esterilización. El Estado negó estos hechos porque hay que recordar que el Estado es el denunciado. En la siguiente lámina podemos ver cómo se hicieron auditorías para determinar los hechos, esto en sede hospitalaria, auditorías en primera instancia, por llamarlo así. Hubo resultados divergentes. En una primera auditoría se concluyó que el cirujano sí consultó a la paciente. En la segunda auditoría se concluyó que la salpingoclasia se había realizado en preservación del futuro bienestar materno. Pongamos mucha atención ya con ciertos términos: futuro bienestar materno. Y bueno, una tercera auditoría concluyó que se cometieron errores en la historia clínica. Por ejemplo, pues no se acreditó que en realidad hubiera un riesgo inmediato en ese momento y que la esterilización no fue justificada. O sea, la tercera auditoría ya era muy distinta pues a los resultados de la primera. Precisamente con motivo de la tercera se ordenó en sede administrativa hospitalaria pues la destitución del médico. En la siguiente lámina podemos ver esta evolución, pues ya ahí ciertamente de un litigio interno,
un tribunal de ética del Colegio Médico estuvo en desacuerdo con el dictamen anterior, la tercera auditoría, y llegó a argumentarse que el formulario dado por el esposo, volvamos a poner atención con estos detalles, una persona es el esposo, otra persona distinta es la señora IB. También que no se podía contar con el consentimiento escrito y específico para la salpingoclasia porque era un procedimiento no previsto, es decir, el Tribunal de Ética dijo, bueno, las cosas van surgiendo durante la intervención médica en sí misma, luego entonces no se pudo prever, nos encontramos con una situación ahí que tenía que atenderse en ese momento y reiteraba la figura de un peligro futuro de ruptura de útero, pero atención, sí, solo sí volvía a tener un embarazo la señora IB, es decir, se necesitaba el cumplimiento de una condición. La auditoría tenía como objetivo la mejora de la calidad de los servicios y no sancionar, por lo que no era procedente destituir al médico, decía el Tribunal de Ética del Colegio Médico, la clásica, por decirlo así, de los efectos de esas auditorías. No sancionatorio, sino solo pues, tomar nota de aprendizajes internos. También que debía brindarse a IB una explicación exhaustiva de todo lo acontecido. Vamos a ir viendo pues después qué dijo la Corte Interamericana sobre este tipo de pronunciamientos en sede interna. En la siguiente lámina podemos ver que también continúa el contexto. Se realizó ya un procedimiento administrativo en el que se destituyó al médico instructor. En contra de esa determinación se interpuso apelación, misma que fue revocada porque se sostenía y se reiteraba que la señora Ives sí había otorgado su consentimiento de la esterilización, que sí estaba consciente porque solo era una anestesia local y que la salpingoclasia se realizó en prevención, volvían al punto, a la argumentación de preservación del futuro bienestar materno. En la siguiente lámina podemos ver que también se llevó a cabo un procedimiento ya penal, obvio interpuso la denuncia la señora IB. En un primer juicio oral se condenó al médico a una pena de 3 años porque pues, no existía la justificación legal para la práctica de esta esterilización. En un segundo juicio oral, porque tuvo que ser repuesto, ahí pongamos atención pues, a toda esta complejidad para recibir justicia en sede interna. En el segundo juicio oral, pues se declaró culpable al médico y se le impuso una multa y se le condenó a un pago en sede civil por daño. Pero también hay que mencionar que dicha resolución también fue revocada. Y en un tercer juicio, pues ya de plano, por decirlo así, pues ya habían prescrito los hechos. Se había extinguido la posibilidad de la acción penal cuando ya se repuso por tercera vez ese juicio. Bien, vayamos ahora sí a qué fue a lo que se enfrentó la Corte Interamericana. No se había obtenido justicia. Todo lo administrativo y todo lo penal, como vimos, no prosperó, ni siquiera en el ámbito más estricto de disciplina hospitalaria. Pues bien, hay que poner las cuestiones en 3 grandes apartados. Una sobre pues, la víctima y de la que se va a hacer un pronunciamiento. En segundo lugar, pues ese marco fáctico del caso, ya concretamente la valoración de pruebas y hechos. Y en un tercer lugar, lo que hizo la Corte Interamericana fue atender un conjunto adicional de violaciones. No solo era pues, el de no haber recibido justicia interna y el de haber sido afectada en sus derechos sexuales y reproductivos, sino que, y es parte importante a quienes estudian derecho,
los derechos están interrelacionados. Una misma situación puede llegar a vulnerar distintos derechos fundamentales y ahorita vamos a ver cómo ese fue el caso. Pues bien, en la siguiente lámina pueden ver sobre la determinación de la presunta víctima. Aquí a grandes rasgos habría que mencionar que la señora I.B. también llevó o sostuvo que eran víctimas sus hijas, es decir, como toda una familia, y no solo ella en lo más estricto sentido de que le afectó su cuerpo, sino, reitero, pues en muchos casos, y esto ya está firme o ha sido un criterio consistente en la Corte Interamericana, los familiares también tienen en muchos casos el estatus de víctimas a la par de la persona directamente involucrada. Es el caso, por ejemplo, cuando hay desapariciones forzadas. No solo se le da, el estatus de víctima a la esposa del señor que pues lamentablemente sufrió desaparición forzada, sino a todos sus hijos o a todos que convivían con él, a todos quienes convivían con él siendo familiares. Pues bien, ese fue el argumento de la señora I.B., que quería que sus hijas fueran consideradas. Sin embargo, solo se consideró como una víctima a la señora. En la siguiente lámina podemos ver más consideraciones en torno a la determinación de la víctima. Pues se quiso señalar en la siguiente lámina que el Estado boliviano solicitó desestimación de varios de los hechos. Quería solo que se condenara de llegar a perder el Estado boliviano sobre afectación a derechos más concretos y no a una serie de derechos que ahorita vamos a revisar. Pues bien, la Corte Interamericana fue deslindando en realidad sobre qué iba a ser el pronunciamiento y podemos ver en las siguientes láminas, para no entretenernos con este deslinde porque al final se retomará. También les decía pues que otras violaciones aquí ya empiezan a aparecer, sobre qué otros derechos tenía que hacerse el análisis. La Corte Interamericana consideró que respecto al derecho a la personalidad jurídica también debía haber un análisis. Estos son derechos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, una convención de la cual el Estado mexicano es parte. También la prohibición de la tortura también podía y debía analizarse si autorizaban el concreto. Obvio, el que ya dijimos, acceso a la justicia, y sostuvo que procedía a la inclusión en estudio de fondo, pues es la facultad de la víctima invocar la violación de otros derechos distintos a los establecidos en el informe de fondo, que este informe de fondo es el que presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es, digámoslo así, una aduana que el sistema interamericano tiene para poder llegar a la Corte Interamericana. En la Comisión Interamericana se presenta en sí la queja, se hace un informe de fondo si sí hay elementos para considerar que pudiera haber violaciones a la Convención, y de estimarlo así la Comisión Interamericana, que esa está físicamente en Washington, pues entonces ya remite el asunto a la Corte Interamericana en Costa Rica. Y bueno, respecto a los artículos relacionados con las hijas de las víctimas, pues no eran antes, al no ser ellas precisamente víctimas. Entonces aquí podemos ver que hubo más derechos que tenían que estudiarse en el fondo. Pues bien, en todo juicio es importante pues determinar cuál es la litis, cuál es la controversia en sí, qué es el dilema a resolver. Y la Corte Interamericana pues se centró en determinar si la ligadura de las trompas de falopio practicada a la señora I.B. por un funcionario público, porque era un hospital estatal, fue contraria o no a las obligaciones internacionales del Estado.
El aspecto central era dilucidar si tal procedimiento se llevó a cabo con el consentimiento informado. Este concepto es muy importante. Nosotros como abogadas y abogados, si queremos litigar asuntos que tienen que ver con medicina, la práctica médica, pues aquí hay todo un paradigma que ya nos dio la Corte Interamericana elementos para considerar si se está cumpliendo o no. Pues bien, ¿cuáles eran esos parámetros? Pues la Corte Interamericana fue entrando al asunto. En la siguiente lámina podemos ver el pronunciamiento ya sobre pues estos derechos que encontró en el análisis la Corte. Derecho a la integridad personal, a libertad, dignidad, vida privada y familiar, acceso a la información. El tema del consentimiento informado es inescindible sobre el derecho a la información y pues a fundar una familia y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Pues bien, podemos decir que estos fueron los elementos que se analizaron, el alcance de los derechos establecidos en la Convención. Nos vamos a ir rápidos en ese apartado porque son pues, derechos ya consagrados en la Convención que valdrá la pena quien tenga mayor interés pues los pueda revisar leyendo la Convención misma. Lo importante creo aquí es pues los elementos del consentimiento bajo el derecho y la jurisprudencia internacional. Es un análisis exhaustivo que se encuentra en esta sentencia respecto del apartado 2. Y bueno, también después, vistos estos elementos del apartado 2, si había o no responsabilidad internacional del Estado boliviano. Bien, en la siguiente lámina podemos ver muy rápidamente que en efecto está este derecho a la dignidad que se protege. El artículo 11 pues lo señala como uno de los valores fundamentales de la persona humana, todo lo que significa a su vez el concepto de dignidad. En la siguiente lámina podemos ver también pues las consideraciones que hacía sobre los alcances concretos de derechos de la Convención Interamericana. Los artículos 11 y 2 y 17 protegen el derecho a fundar una familia, el cual incluye como componente la posibilidad de procrear. Hay que recordar que las enunciaciones que son pues muy concretas de los derechos precisamente requieren una interpretación, un abordaje por tribunales para desglosar los contenidos, dimensiones, proyecciones de los derechos. En un solo derecho que uno cree, o por lo menos así se ha querido construir su enseñanza, que solo hay uno y solo un derecho, pero eso es falso. Hay dimensiones de los derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión, ya lo ha dicho nuestro propio Tribunal Constitucional, pues presupone la libertad de pensamiento, y ahí hay todavía otros derechos más, además de libertad de pensamiento. No puedo ser libre a expresarme si me van a estar obligando a qué debo expresar. Entonces, y lo que debo pensar para después traducirlo en una expresión. Entonces, sí, es el mismo caso a nivel de Convención Americana. Un derecho se proyecta en distintas dimensiones. Y este es todo el análisis que aquí es rico siempre revisar de esas sentencias y que les decía, no me detendré. En la siguiente lámina podemos ver que precisamente para afectar derechos a la salud y la falta de atención médica, los estados deben establecer un marco normativo que regule la prestación de servicios
preservar mecanismos de supervisión y fiscalización de las instituciones de salud. Porque aquí iba haciendo cada vez más amplio el análisis de la Corte Interamericana. Desgloso los elementos de los derechos, en contrapartida desgloso como Tribunal Interamericano las responsabilidades del Estado o los estados. Hay una moneda con doble cara. Una cara es la de los derechos de las personas de carne y hueso, y la otra cara es la de las obligaciones de los estados, de las autoridades. En la siguiente lámina podemos seguir viendo cómo el análisis iba siendo sobre los derechos en mención, no ser sometido a torturas, tratamientos y experimentos médicos, a tener información de forma libre y a tomar las decisiones al respecto de manera informada, el suministro de información cuando acudimos con médicos es oportuna, completa, comprensible, fidedigna, debe realizarse de oficio. Las autoridades de salud deben de entrada, por decirlo así, ofrecer esa información, porque pues es imprescindible para la toma de las decisiones precisamente informadas. Entonces, si ustedes van viendo, se iba desglosando el conjunto de derechos y obligaciones. En la siguiente lámina podemos ver que seguía y continuaba el análisis, ahora sobre el artículo 13, que contempla el derecho a recibir información. Otra vez un desglose muy amplio sobre lo que conlleva recibir información. No puede ser información parcial, porque entonces no está siendo útil esa información. No puede ser información e inmediatamente después decida el médico qué se debe de hacer. Se debe de dar oportunidad al paciente de decidir precisamente porque se le otorgó información. En la lámina podemos ver precisamente cómo acudía la Corte Interamericana a derecho comparado de derechos humanos. Aún más en la siguiente podemos ver que también iba señalando estas condiciones que debe cumplir el consentimiento informado, como lo decía. El consentimiento debe ser una condición sine qua non para la práctica médica. Eso está, lo que estoy diciendo en 2 láminas más adelante, si podemos avanzar. Se basa en la siguiente, por favor. Se basa el consentimiento informado en esta, por favor. Aquí estamos bien. Se basa en el respeto de la libertad para tomar las propias decisiones, es lo que venía yo diciendo. No puede haber información, pero no posibilidad de decisión. Y se debe de asegurar el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de las personas. Ese es el paradigma del consentimiento informado del paciente. Verlo como una persona autónoma con derechos humanos. En la siguiente lámina podemos avanzar la explicación de los anteriores 3 elementos. Si seguimos avanzando, por favor, nos podemos avanzar otra más. Aquí explicaba ya pues el cambio de paradigma en la Corte Interamericana sobre lo que conlleva la forma de ver a los pacientes antaño y la forma de verlo ahora dentro de un paradigma de derechos humanos. El consentimiento informado ha significado un cambio, como decía, de paradigma en la relación médico-paciente, que, pongamos atención, es una relación asimétrica de poder. Quien tiene poder en esa relación es el médico, por tener el conocimiento y porque el paciente llega en un estado de vulnerabilidad en su salud, en muchos casos pues incluso con desesperación. Pero no obstante eso, esa situación
psicológica que acabo de escribir, el modelo de toma de decisiones pasó a centrarse en un proceso participativo. En un paradigma de derechos humanos, las situaciones médico-paciente se deben de ver distintas. ¿Qué es un proceso participativo? Pues aquel donde el paciente ya no está ante un paradigma paternalista, donde solo tiene que escuchar y obedecer. El modelo paternalista es donde el médico, por ser el experto en la materia, pues era quien decidía lo más conveniente para el paciente. Y bueno, en este paradigma de consentimiento informado, pues el paciente está o debe de estar empoderado y colaborar con el médico, interactuar con el médico. El actor principal es el paciente, el médico es el experto, pero no es quien es el titular de las decisiones últimas. En cuanto a las decisiones a tomar respecto a su cuerpo y su salud, la centralidad cambia en este modelo de consentimiento informado. Pues bien, si avanzamos podemos ver aún que el Tribunal Interamericano insistía sobre estas características de este modelo. Podemos seguir avanzando. También podemos ver que ya en el caso concreto, pues era evidente que no hubo consentimiento informado respecto a la intervención médica que se le hizo a la señora Ibe. De ninguna manera no se le respetó la autonomía, no pudo elegir libremente y supuso, pues en todo caso, una obligación del personal de salud quien debería considerar como un elemento constitutivo la lex artis. Bien, en la siguiente lámina podemos ver más información sobre el ámbito comparado. Vamos a avanzar sobre ello porque también es muy abundante esa literatura. Ya hubo casos que tienen que ver con este tema en la Corte, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también podemos avanzar más. Pues la OMC ha dictado muchas normas, muchas reglas sobre qué debe ser un consentimiento informado, sobre la prohibición de esterilizaciones forzadas e involuntarias. Si podemos ver más adelante, también incluso ya hay criterios que han emitido pues, asociaciones médicas mundiales, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, de modo tal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues no tuvo que generar criterios a partir de la nada. En materia inédita de asuntos por resolver, pues es muy importante acudir a paradigmas, a marcos que ya han probado su legitimidad y su validez. Más adelante en las láminas también podemos ver que se insistía sobre estas características en efecto del consentimiento informado, de su libertad de contar con información, de realmente cerciorarse el médico que esta información está siendo comprendida, y podemos avanzar mucho más porque las siguientes láminas tienen que ver con la profundización. Esto ya lo comenté, de las instancias internacionales que habían avanzado en este gran tema del consentimiento informado. Vean aquí un paréntesis, ya casi vamos a terminar. La historia de los derechos fundamentales no puede explicarse, de hecho surge el paradigma de los derechos fundamentales con motivo de lo que significó en muchos aspectos la Segunda Guerra Mundial.
la caída de los derechos, del derecho y del paradigma democrático en aquellos años. La respuesta a esas crisis del derecho, los derechos y la democracia en Europa, pues fue precisamente la reivindicación de los derechos humanos. Y este tema de del consentimiento informado surge precisamente porque lamentablemente se tuvo conocimiento tras la Segunda Guerra Mundial de esas prácticas atroces de experimentación disque científica y disque médica con personas. Ahí está la historia de lo que se practicaba por el régimen nazi. Entonces, el consentimiento informado fue codificado tras la Segunda Guerra Mundial en reacción a esas atrocidades que decía, con la emisión de un código de ética médica de Nuremberg en 1947. Por eso les decía que la historia de los derechos humanos, si se quiere conocer por qué llegamos al día de hoy a este paradigma, pues hay que acudir nada más nada menos a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Bien, más adelante podemos ver que el tribunal insistía sobre componentes de estos elementos del consentimiento informado, que no nos detendremos, podemos avanzar al respecto y podemos seguir avanzando para, de todos modos, tiene la institución IBES las láminas, se pueden compartir a quien así lo desee. Podemos seguir avanzando. Bueno, ya estamos en el caso concreto. En la lámina que veíamos anterior, pues era evidente que no se habían cumplido ni los elementos del consentimiento informado en el caso de la señora Ibe. No fue libre, no fue voluntario, no fue de forma autónoma, sí fue con presiones en el sentido de que ella estaba en un quirófano tras una cesárea, parcialmente pues disminuida psicológicamente, pues estaba en una plancha de quirófano, y aunque ahí le hubieran preguntado si quería la esterilización, no eran las mejores condiciones para preguntárselo ahí. No tuvo la suficiente información, nada fue información escrita que ella tranquilamente pudiera revisar, reflexionar, investigar, profundizar, dilucidar dudas. Debe ser sin amenazas y debe ser sin coerción. Ahorita vamos a ver que muchas de esas cosas sí pasaron en ciertos sentidos. En la siguiente lámina podemos ir viendo si podemos avanzar aún más ya para ver el caso concreto más adelante. Más adelante estas láminas pues hablan de la condición de la mujer, precisamente en este contexto del que estamos hablando, de sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Hay estereotipos, se cree que no pueden tomar una buena decisión. Todo eso es real y todo eso también lo valoró. Es decir, es real el que hay estereotipos cuando los médicos tocan estos temas, si es que los abordan, porque como vimos, pues simplemente pasan a la acción sin consultar. Pero esos temas no nos detendremos de todo lo que recreó de análisis por los estereotipos que hay sobre las mujeres a juicio del tribunal. Más bien avancemos sobre pues, el caso concreto en las láminas siguientes. Todavía podemos avanzar más. Este todavía es el último de los elementos que se desglosó. Esto ya siguen hablándose de los estereotipos que se encuentran cuando se atiende a pacientes mujeres. Avancemos, por favor. Pues aquí se profundizó sobre estas situaciones de vulnerabilidad de mujeres pacientes.
y que hay en efecto pues fuentes de exclusión, marginalización y discriminación, no como una especulación de la Corte Interamericana, sino en hechos reales. Simplemente pongamos atención y podemos ir constatándolo. Bien, en la siguiente lámina, ahora sí ya vamos a ir entrando al caso concreto. La determinación, para determinar la responsabilidad del Estado, la Corte Interamericana hizo un estudio pues, del deber de prevención, el deber de no discriminación y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pues bien, en el deber de prevención, pues era evidente que la Corte Interamericana advirtió que el Estado no tenía una política pública, no tenía normas, no tenía protocolos, no tenía una legislación detallada, adecuada, conveniente para evitar este tipo de situaciones que le pasó en el caso concreto a la señora Ibe. No basta para la Corte Interamericana solo pronunciarse sobre el caso concreto, en esta ocasión de lo que le estudió la señora Ibe, sino que lo positivo de estas resoluciones de la Corte Interamericana es que se analizan el contexto en el que sucedieron los hechos que son del conocimiento de la Corte Interamericana. Por esa razón la Corte concluyó que a pesar de la existencia de ciertas normas sobre el consentimiento informado, el Estado boliviano en realidad no había adoptado medidas de prevención suficientes para garantizar que este caso sucedido a la señora Ibe se pues, diera. También podemos ver que en las siguientes láminas que en efecto no se obtuvo, si podemos avanzar más, el consentimiento, pues esto ya lo mencioné, si podemos avanzar aún más, por favor, aún más, por favor. En esta podemos ya ver que en efecto no se obtuvo el consentimiento previo, no debió haberse tomado esa decisión de esterilizar a la señora Ibe, aún asumiendo que fue otorgado verbalmente ese consentimiento, como les decía, pues no se cumplía con un estándar internacional, porque era evidente que la señora Ibe estaba pues intervenida quirúrgicamente. Era obvio que cuando alguien entra al quirófano pues está bajo estrés. No creo que haya alguien que goce entrar al quirófano, y eso significaba pues un estado de vulnerabilidad propio de un paciente sometido a cirugía. Se genera un cansancio físico y psicológico por ingresar y someterse a una intervención en quirófano. El personal médico, si bien brindó información, esta fue básica. Las circunstancias del caso ameritaban que fuera más completa, adecuada. No se explicó sobre los métodos anticonceptivos alternos, porque se pasó al último extremo, a la opción última más bien. No pudo reflexionar y ver ni comprender en su cabalidad pues, las consecuencias de la decisión. No estaba probado por el Estado que todo lo que se le realizó a la señora Ibe, ella no comprendía. Hay que mencionar que en muchos casos son términos médicos, y bueno, esta escasa información pues fue evidente, y las circunstancias en que se encontraba pues son relevantes para determinar la responsabilidad del Estado. En la siguiente lámina podemos ver cómo continuaba el análisis ya del caso concreto. La información sobre su potencial muerte, si se volvió a embarazar, así lo argumentaron, recordarán ustedes los médicos, fue presentada en un momento de extrema vulnerabilidad. Pues si me plantean el escenario más negro, en un momento en que estoy
poco en condiciones para tomar una buena decisión, pues seguramente mi reacción va a ser distinta si me presentan el escenario más negro en condiciones más favorables. La decisión de someterse al método anticonceptivo de salpingoclasia y no a otros menos intrusivos le correspondía únicamente a ella, no al médico ni a su esposo, porque recordarán ustedes en los hechos, los médicos del hospital decían, es que anduvimos buscando al esposo ahí en el hospital y no lo encontramos para que nos diera el consentimiento. Pues sí, pero pues, no era una esterilización al esposo, era a ella. En este sentido, si bien fue positivo hacer partícipe de esa decisión al esposo, que a la postre pues sí fue informado, el consentimiento no podía ser otorgado por él, o sea, ni siquiera era excusa que se le andaba buscando para conseguir el consentimiento a él. Pues bien, si avanzamos en las siguientes láminas, ya estamos acabando. Vamos a ver a qué fue condenado el Estado boliviano. Como mencionaba, pues hubo otras violaciones a la dignidad, obvio a la esterilización no consentida involuntaria, que es distinta a la forzada. Si avanzamos, por favor, avanzamos. También a no discriminar. Claro que se discriminó a la señora Ibe y también se le condenó por la Convención de Pará al Estado boliviano, que es la siguiente lámina, porque pues fue con estos hechos la señora Ibe pues sufrió un acto de violencia contra la mujer. Más allá de las características de este acto de violencia, pues no dejó de ser un acto de violencia conforme a esa convención. De tal modo que pues, el Estado incumplió. Si avanzamos y dejamos atrás, exacto, ahí el Estado boliviano incumplió la obligación de abstenerse de cualquier acción de violencia contra la mujer. En la siguiente lámina podemos ver pues que todos estos otros derechos también fueron vulnerados. Sí, se puede considerar un trato cruel, inhumano o degradante, así lo dijo la Corte Interamericana, esterilizar a una mujer sin su consentimiento. Avancemos, por favor. Más, por favor. Todo lo que afectó, se le provocó en efecto una carga económica en cuanto a la atención médica, porque tuvo que después buscar otras atenciones, entre ellas psiquiátricas. Su entorno familiar se vio afectado, entró en depresión y así lo acreditó la señora Ibe. Tuvo por un tiempo pues mucha frustración e impotencia por no recibir justicia en sede interna y por todo lo que tenía que estar sufriendo, hablando de su cuerpo, hablando de su situación muy íntima sufrida a su cuerpo en todo este litigio en sede interna. En la siguiente lámina podemos ver ya finalmente lo que les decía, que sí hubo trato cruel, inhumano y degradante. En la siguiente lámina finalmente ya ver las sanciones que impuso la Corte Interamericana, y con eso habremos terminado. Pues la primera sanción fue que se le brindara, el Estado boliviano quedó obligado a brindarle una atención médica a la señora Ibe, específicamente en salud sexual y reproductiva, así como un tratamiento psicológico y o psiquiátrico. También a realizar una publicación en el Estado boliviano de la sentencia. Eso es un acto también de justicia y de reparación. A realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional. Es un paradigma dentro de los derechos fundamentales
que se reconozca públicamente que el Estado actuó mal y se crea una sensibilización sobre estos temas y una cultura pues de no repetición. No son actos públicos pues a tomarse la foto sobre lo sucedido o entre las personas intervinientes, es un acto público para esos efectos, de visibilizar una lamentable situación y decir públicamente, socialmente, que eso no debe volver a pasar. Diseñar una cartilla de los derechos de las mujeres a su salud sexual y reproductiva. Estoy en la antepenúltima lámina. Esa cartilla pues suelen ser muy útiles y se le obligó al Estado boliviano de emitir una y tenerla ya como una medida permanente de estrategia de salud. También adoptar programas de educación permanente dirigidos a estudiantes de medicina. ¿Qué mejor forma de incidir que desde que se está uno formando, pues ya adoptar esta sensibilidad a los derechos de las personas? Y también, evidentemente, pues se condenó, estoy en la antepenúltima lámina, unas más adelante, pues a una indemnización material e inmaterial. En el caso pues de la material, pues los estados tienen que pagar miles de dólares porque es un litigio internacional a las víctimas y no fue la excepción en este caso de la señora Ibe. Entonces aquí concluye pues este asunto que, como mencioné al inicio, tiene el propósito de invitar a ustedes a poder mirar en el horizonte todo lo que viene resolviendo la Corte Interamericana, porque es una fuente de cultura jurídica progresista en sede de derechos fundamentales que creo que en nuestro país debemos seguir cultivando. Desde la reforma de 2011 para bien, ya estamos como abogados y abogadas instalados en ese paradigma de derechos humanos, pero no podemos creer que por el solo hecho de tener en la Constitución, en el artículo 1, pues todo ese paradigma, ya podemos quedarnos tranquilos y conformes. La última lámina es para agradecer y eso es lo que estoy haciendo, a la vez de invitarles a, en efecto, revisar estas sentencias para que podamos nutrirnos de pues esta cultura jurídica progresista que sin duda nos está ofreciendo la Corte Interamericana y que puede ser generadora ese diálogo entre la revisión interna y la revisión interamericana de nuestra marco jurídico, pues muy estimulante para nuestros asuntos internos. Y si no lo hacemos, pues lamentablemente está la Corte Interamericana para recordárnoslo. Estamos obligados a seguir estos estándares internacionales porque estamos sometidos a este tribunal, y si no lo hacemos, si no vamos adoptando estos elementos que nos ofrece la Corte Interamericana, pues nos va a llegar, como sucedió en este caso que revisamos. Yo reitero mi agradecimiento a las autoridades de IBES y quedo muy atento, por supuesto, a hacer respuestas ante preguntas que me puedan formular. Muchas gracias. Muy bien. Después de haber escuchado tan importante tema de boca de nuestro ponente, es momento de que los asistentes puedan participar en una ronda de preguntas y respuestas. Para lo cual, de la manera más atenta y desde luego agradeciéndoles el haber mantenido sus micrófonos en silencio, también les agradeceremos que para realizar las preguntas levanten la mano virtual de Zoom y de esta manera podemos ir dando los turnos correspondientes.
Sí, bueno. Sí, adelante. Doctor, buenas tardes. Muchas felicidades por su plática. Yo desconozco todo esto, soy del área de historia. Una consulta. Para todas estas mujeres que en los años 70 sufrieron estas vejaciones en su cuerpo, ¿hay alguna jurisprudencia para que reclamen o son estas mujeres ya del siglo XXI que pueden hacer el reclamo? Y también me gustaría un poco conocer el contexto de este personaje, porque es emigrante, el nivel de estudio, o si hay más información de este prototipo de mujer, porque además lo que logró es muy, muy satisfactorio para ella y todo el legado que tiene para las mujeres en este momento. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, Ángel, y de verdad, muy pertinente tu pregunta. Hay que mencionar que en materia de derechos humanos, muchos de los derechos, como el de pues no sufrir tratos crueles, humanos y degradantes, todos los que son de lesa humanidad, que lesionan a la humanidad en su conjunto porque atacan directamente la dignidad de las personas, no prescriben. Así hayan sucedido en los años 70, en los 80, pues no prescriben. Ahí tenemos ya el caso Radilla, que condenaron al Estado mexicano. Fueron hechos de desaparición forzada de los años 70 en México, en Guerrero, y pues no prescriben. Entonces, al contrario, si se conocen y se saben, y hay ONGs que los mitigan a estas alturas, pues han sido condenados los estados a pesar de que han pasado décadas. Y no se sabe más sobre el contexto personal de la señora Ibé, de nacionalidad originalmente peruana. Se dice pocos párrafos. Sí se llegó a mencionar lo de su nacimiento en Perú, aunque ya vivía en Bolivia, porque ella adujo que todavía era un contexto, por ser refugiada política, de vulnerabilidad, pero la Corte Interamericana no consideró ese aspecto de refugiada política como un aspecto más de vulnerabilidad. Dijo, no está acreditado, la vulnerabilidad pues fue por ser mujer y por ser paciente, pero no por ser refugiada. Eso es lo que podría yo comentar. Gracias, Ángel, por tu pregunta. Muchas gracias. Continuamos con otras preguntas y respuestas, haciéndoles el comentario de que serán pocas debido al tiempo que tenemos por esta conferencia vía virtual, así que si alguien más desea realizar una pregunta al doctor José Roberto Ruiz Saldaña, adelante. Reiterándoles que pueden levantar la mano virtual de Zoom. Muy bien. Si no hay otra pregunta en este momento, procedo a leer algunos de los comentarios que están en el chat. Y el primero de ellos es de Nader González. Felicito al doctor José Roberto Ruiz por abordar este interesantísimo tema el día de hoy y a la Universidad IBES por proporcionar este tipo de intercambios académicos. Excelente ponencia. Saludos. De Cintia González. Felicito al doctor Ruiz Saldaña por su atinada intervención. Tocó un punto fundamental, la vinculación del derecho de acceso a la información con su carácter interdependiente,
por el ejercicio de otros derechos humanos o fundamentales con un ejemplo claro y de relevancia. Comentario de Pedro Rojas, dice, y en un caso así, con todas las emergencias que se presentan, ¿quién se hace responsable en un hospital? Quien se hace responsable en un hospital siempre piden a un familiar y puede firmar como responsable. No sé si aquí desea usted hacer algún comentario, doctor. Sí, con mucho gusto, Janet. Mencionar que precisamente con este estándar ya internacional, de esta sentencia del consentimiento informado, pues es evidente que los hospitales, incluso públicos o privados, deben de revisar si sus formatos se adecúan a este estándar precisamente internacional. Si creen que porque un familiar firmó una especie de responsiva, ya se está protegiendo el hospital, pues es evidente que el paradigma ya cambió y la respuesta muy seguramente podría ser no, porque el paciente o la paciente debe de recibir toda la información necesaria, todo lo que ya vimos pues en esta presentación. Y hay que mencionar que precisamente en otros asuntos de la Corte Interamericana, aunque los hechos sucedieron en un hospital privado, la Corte Interamericana fue prolífica en argumentar, en considerar que de todos modos había responsabilidad del Estado, porque los servicios de salud que se prestan desde instituciones privadas son al final reguladas y deben de someterse a las leyes del Estado Nacional. Y si los hospitales privados no cumplen con la garantía de derechos humanos, el Estado acaba siendo responsable. Entonces, también este es un cambio de paradigma muy importante. Alguien podría decir, pues es que era un hospital privado, entonces yo Estado no tengo ninguna responsabilidad. Pues falso. El Estado es responsable aunque se presten los servicios en instituciones privadas. Gracias. Muy bien, aquí otro comentario de Jorge Emanuel del Valle Casiano. Mis más sinceras felicitaciones por su ponencia de sumo interés, además de ser enriquecedora. Dice, ¿qué sucede en los casos donde el paciente es el que omite su cuidado al grado en que llega a fallecer posteriormente? Y posteriormente quieren demandar una negligencia porque el paciente fallece, porque fue cuando su padecimiento ya estaba más avanzado al punto de no poder hacer ya nada por él, médicamente hablando. Bueno, aprovecharía, Janet, para mencionar que se deben de analizar casos concretos por casos concretos. Es difícil poder dar una respuesta sobre un par de elementos. Siempre lo podemos ver en las sentencias. Hay una parte muy amplia de determinar los hechos acreditados y luego de analizar los derechos posiblemente involucrados y ya luego confrontar hechos y derechos para obtener una conclusión de si hubo una vulneración a dichos derechos en un caso concreto. Tendría en suma que tenerse los más elementos para poder responder si habría una responsabilidad de las autoridades hospitalarias o una no responsabilidad de las mismas. Así es, doctor, muchísimas gracias. Además, me imagino que también todo depende de en qué país se suscite todas las circunstancias, ¿no? Y pues bueno, hay varios mensajes, supongo yo que por el tiempo no dará tiempo de dar respuesta a cada uno,
Doctor, voy a leerlos rápidamente y al final de la lectura ya usted puede hacer un comentario final para que no quede como omiso los comentarios de los compañeros. Fernanda Argüelles, muchas gracias, doctor José Roberto. Domínguez Vázquez, muchas gracias por la conferencia y por haber abordado dicho tema. Santiago Amairani, gracias por la información, es de mucha importancia. Muchas gracias, doctor José Roberto, dice Ernesto Martínez. Gracias por la información. En otro comentario, por acá, Gabriela Muñoz. Bueno, hacía un comentario de otro tema. Agradeciendo la intervención, tema importante para esta y generaciones futuras, dice Carol Giovanna. Y por acá dice, muchísimas gracias, doctor José Roberto, por brindarnos esta información, comenta Isabel Martínez. Suriel, muchas gracias, doctor José Roberto. Creo que la mayoría son agradecimientos. Agradezco al doctor su ponencia y quisiera saber su punto de vista sobre la trascendencia de esta resolución para el juicio Fujimori. Hay una pregunta para atender al final. Muchas gracias, doctor José Roberto, de parte de Kenny, y también muchísimas gracias por tan interesante tema de parte de Olga Rosa Morán. Así que así doy por finalizada la lectura de los mensajes. Muchísimas gracias, compañeros. ¿Algo más que desea agregar, doctor José Roberto, este día? Reiterar mi agradecimiento, Janet, a todas las autoridades de IBES, a la comunidad universitaria que amablemente hoy nos brindó su tiempo, y a la comunidad en general que se conectó a esta charla, conferencia, un caso paradigmático de la Corte Interamericana, y Perfecto, muchísimas gracias. Y pues, en fin, de esta manera damos por culminada esta importante conferencia, no sin antes de nueva cuenta agradecerle al doctor José Roberto Ruiz Saldaña por esta participación, pero más que participación, creo que gran aportación para todos nosotros, así como por la presencia de todos los asistentes. Y pues bueno, de antemano muchísimas gracias a todos los compañeros que se conectaron en este enlace de parte de la Universidad IBES. Y bien, pues 1 de octubre del año 2021, y pues siendo las 12:54, damos por culminada la conferencia. Gracias a todo el staff de maestros y por supuesto también de administrativos de la universidad. Y si aún siguen abiertas las cámaras, podemos brindarle un aplauso a nuestro ponente el día de hoy, moviendo las manos así. De antemano, muchísimas gracias. Soy su amiga y compañera Janet Zavala. Seguimos en contacto. De nueva cuenta, gracias, doctor, y hasta la próxima ponencia.